Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Hola, soy Carmen Ordiz y bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de los 90 años contigo. En este caso contamos con la visita de Emma González, que viene como representación y como técnica de Fundación Mujeres. Muchísimas gracias, Emma, por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. Queremos empezar preguntando por qué es Fundación Mujeres. Fundación Mujeres es una organización sin ánimo de lucro que comienza su andadura en 1994. Un grupo de mujeres que ya venían de una trayectoria feminista importante y activista decidieron fundar esta ONG al servicio de la igualdad de oportunidades y con una intención clara de generar diferentes estrategias tanto en la sociedad como en los propios ámbitos políticos y de intervención, digamos, en esas áreas más duras de negociación, pues generar una conciencia para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y cualquier desigualdad que estuviera impidiendo la igualdad de oportunidades efectiva. Y precisamente por esas desigualdades hay un día que es muy importante, que es el 25 de noviembre, ¿no? Que es el Día contra la Violencia de Género. Uh-huh. ¿Por qué se elige ese día? Bueno, ese día tiene una historia curiosa y que nos obliga a retrotraernos a los años 50 del siglo pasado y a un espacio como era el contexto de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Ahí tres mujeres, tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, plantaron cara y férrea resistencia a la dictadura, lo pagaron con su vida, fueron asesinadas y sus cuerpos fueron encontrados el 25 de noviembre del año 60. En 1981 pegamos un salto, en Bogotá se celebra el primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Feministas y evidentemente una de las preocupaciones básicas era visibilizar, concienciar acerca de la violencia de género y de las violencias que estaban sufriendo las mujeres en todas las latitudes. Y en la delegación dominicana, entre ellas Ángela Hernández, la escritora Ángela Hernández, propuso visibilizar en ese día que estaban decidiendo, visibilizar que fuera el 25 de noviembre con motivo de la aparición de los cuerpos de las hermanas Mirabal, denominadas las mariposas. A posteriori ya fue la ONU quien determinó que el 25 de noviembre se quedara como el Día contra la Violencia de Género a nivel mundial. Hablamos de hace, casi un siglo desde las mariposas, como decías, hasta el día de hoy y sigue siendo un tema completamente, por desgracia casi diría, no en auge, pero en nuestro día a día continuamente lo oímos, ¿no? Pero ¿cuál es su origen? ¿Cuándo se empieza a hablar de violencia de género? ¿Por qué la violencia de género? Son dos preguntas de peso. Comenzamos a hablar de violencia de género a través de una conciencia social y a través también del trabajo de personas especializadas que han puesto de alguna manera el nombre y el foco en qué se diferencia la violencia contra las mujeres respecto de otras violencias. Y esto es importante. Habitualmente cuando nos acercamos a la violencia de género, casi siempre quienes estamos especializadas recibimos o podemos verlo incluso a nivel social, pues la típica pregunta de ¿por qué violencia contra las mujeres? ¿Por qué violencia de género? Es que los hombres no sufren violencia con respecto a mujeres violentas. Y aquí, en la propia respuesta, visibilizamos también lo que es la trayectoria de este término. Cuando empezamos a hablar de un nivel macro, a nivel mundial, de un problema de salud pública, que es como lo define la OMS, ¿no? Ya en los años 90, un problema de salud pública que agota la vida de mujeres y niñas y que además es el principal factor de muerte de mujeres y niñas, ponemos el foco en que es
planetario y que sucede en todos los países y en todos los niveles económicos. Y por lo tanto, la violencia de género, aquí en España específicamente, tiene también una trayectoria que va unida al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, y que ha conseguido poco a poco visibilizar que no es una violencia doméstica, no es intrafamiliar, no sucede de cualquier familiar hacia cualquier familiar dentro de un contexto de relación intergeneracional. No es tampoco una cuestión pasional o íntima, como se creía en los años 90. Tuvo que venir el caso de Ana Orantes en el 97 para que el conocer un caso, una mujer, ponerle rostro, removiera la conciencia social a pie de calle, y esto hizo que en el año 99 por primera vez en España tuviéramos un plan de acción, aunque aún se denominaba violencia doméstica. La propia trayectoria de esa lucha lleva a hablar de violencia de género, que es en sí misma la definición, que es una violencia ejecutada por hombres hacia o contra las mujeres por el hecho de serlo. Hablabas del caso de Ana Orantes, que yo lo desconozco porque en aquella época yo tendría como 8 años. Hay violencia que es noticia, otra violencia que no es tan, digamos, tangible o tan visible. Durante años era casi, estaba dentro del código deontológico no hablar de la violencia de género porque se creía que hacía efecto llamada, ¿no? ¿Cuándo cambia esto? Bueno, cambia en el momento en el que los propios movimientos en favor de la igualdad y el movimiento feminista empieza a hacer fuerte, ¿no? Esa máxima de es necesario ponerle nombre a las cosas, ¿no? Porque las cosas que no se nombran no existen. Y la capacidad del lenguaje es transformadora. Cuando tú visibilizas que la violencia es de género, lo que estás diciendo es que da igual la condición de la mujer o de la niña, sino que todas están sujetas a una estructura determinada y, por lo tanto, todas estamos socializadas y todos estamos socializados dentro de unos parámetros que son patriarcales. Este término que a veces se utiliza de manera como muy ligera, lo único y lo que nos da a entender es que en un sistema en el cual deberíamos vivir como diferentes en diversidad, se genera un sistema de valores, un sistema de creencias, un sistema educativo que reparte estereotipos y roles y que sitúa a las mujeres en una situación de inferioridad y en una situación permitir a los hombres creer que pueden dominar en términos generales. Porque la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, no existiría si socialmente los hombres no estuvieran socializados en la creencia de que pueden someter o pueden ejercer violencia contra las mujeres. El ponerle nombre lo que visibiliza es quiénes son las víctimas, algo importante, y cuáles son las causas. Y no podemos hablar o comprender la violencia contra las mujeres, la violencia de género, si antes no vemos o no queremos ver o no nos detenemos a analizar lo que son las estructuras sexistas de nuestra sociedad. Sería prácticamente imposible. ¿Y crees que, por ejemplo, en España, a día de hoy, siguen, por ejemplo, en los colegios, permitiéndose a los niños sentirse superiores que a las niñas? Porque a priori yo veo que ya gente de mi edad no tiene niños y ya se han criado, digamos, en otro tipo de pensamientos. ¿Crees que sigue habiendo machismo invisible, como se podría decir, ¿no? O sea, que eso que en nuestra época era normal, como en una mesa que solo se levantasen las mujeres el día de Navidad, ¿crees que eso a día de hoy sigue viéndose? Me gustaría contestarte que no, pero las cifras y el trabajo en centros, el trabajo que realizamos en centros educativos y con las AMPAs, lo que nos refleja es que las cifras no solo se mantienen, sino que en estos últimos años están repuntando. 1 de cada 5 chicos, por ejemplo, en nuestra región opina que eso de la violencia de género es un invento y que es una trampa ideológica, por ejemplo. ¿Cómo explicamos entonces que nuestra juventud y niños y niñas tengan otros parámetros de pensamiento que entendemos más igualitarios, pero que repunte? Pues la explicación es clara. Ahora vivimos como en el espejismo de la igualdad, ¿no? Parece que hemos alcanzado una igualdad. Esto es cierto, pero hemos alcanzado una igualdad
real, entre comillas, es decir, es una igualdad legal, es una igualdad que plantea a través de las políticas de igualdad, ¿no? Ese darle forma a la igualdad, pero las mentalidades tardan mucho más en cambiar y ahora vivimos un repunte de las relaciones de amor romántico. Es cierto que los modos cambian, los lenguajes. Ahora ya no se regalan el corazón que se parte a la mitad o el hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana, pero sí se dan las claves de todas las redes sociales. Porque es un parámetro de si me quieres no te va a importar darme las claves, ¿no? Es un parámetro de desconfianza y es un parámetro de control. Pero cuando se trabaja en los centros se sigue viendo como muy normal los celos, como un componente de ese amor romántico en el cual seguimos socializados y socializadas y además con nuevos lenguajes muy modernos, muy frescos, incluso muy estéticos, pero que no dejan de ser la vieja matraca del amor romántico de sin ti no soy nada. Eso iba a decir, claro, que la música, por ejemplo, es el principal detonador de esto, sí, la música, las redes, al final los modelos emocionales y sentimentales realmente no han cambiado, porque no hemos cambiado la estructura de cómo verse chicos y chicas, cómo definirse, es decir, los estereotipos sí que se han modificado en cuanto al lenguaje, pero el estereotipo principal sigue siendo normativo, sigue siendo patriarcal y por lo tanto sigue siendo sexista. Y las últimas cifras de intervención en centros y con juventud lo que nos dicen es esto. Cuando trabajamos en Fundación Mujeres damos también formación a fuerzas y cuerpos de seguridad o a cuerpos de prevención, de protección civil. Lo que nos dicen es que en los contextos de ocio siguen habiendo modelos sumamente violentos, incluso en el contexto de ocio, que siguen presenciando escenas de acoso dentro de unos modelos de socialización que los tenemos como muy normalizados. Ese es el problema, que al final la violencia de género es como un iceberg, ¿no? Como una isla flotante. La parte de abajo es esto invisible que tenemos muy naturalizado, que es esto que cuando antes te decían si te tira del pelo es que le gustas, ¿no? Pues sí, es evidente que esto ha cambiado, pero las chicas siguen marcando como que si alguien te saca, si tu novio te saca de una discoteca del brazo porque siente celos, es que realmente le importas. Es decir, los indicadores, la construcción del amor romántico es altamente permeable a los cambios estéticos, musicales, se adecúa a lo que busca cada juventud, pero en cada generación, pero realmente la definición para que siga sosteniendo una sociedad patriarcal sigue siendo pues un modelo de relacional sexista, desigual. Y hablabas antes de cuando algo se politiza normalmente o se utiliza como arma política, es un caos, porque muchas veces das 3 pasos hacia adelante, 4 hacia detrás, tanto los que apoyan como los que están en contra, ¿no? Yo creo que cuando algo así se utiliza, esto no debería depender de la política, sino sí debería depender de la política, pero debería ser 360, ¿no? Que vuelva al mismo sitio, o 180 o 360, vamos, pero que todos lo viesen igual, ¿no? Que al final es, pues, un atentado contra una parte de la población, que es el 50% de la población. Y no digo el 50% de la población, quiero decir las mujeres, que vaya lío, estoy informando aquí. Pero esto lleva a que haya muchísima desinformación, a que en ocasiones oigamos cosas como si la mitad de las denuncias son falsas, si realmente muchas es que pasan de un maltratador al otro, el problema son ellas. Este tipo de frases, que en ocasiones son muy duras, pero que se oyen. ¿Cuánto de verdad hay, por ejemplo, en las denuncias falsas? En que las denuncias, la mayor parte de ellas son falsas, que se utiliza, por ejemplo, en los divorcios, ese tipo de cosas, que hay abogados o abogadas que mueven hacia que digas que ha habido una violencia de X tipo, ya sea mental, o sea, psicológica o física. Bueno, realmente las denuncias falsas, que son algo así como un caballo de Troya, ¿no? Peligrosas en cuanto a que son una fake. Y yo siempre me planteo lo mismo, ¿no? Respecto a los mitos, las resistencias que hay en la creencia, en comprender las cifras alarmantes de violencia de género que tenemos,
puede haber dos vertientes. Puede ser por ignorancia, y entonces aquí únicamente cabe la formación y la sensibilización, y en eso estamos. Nosotras desde Fundación Mujeres es uno de los ejes que más trabajamos. Y luego está la segunda parte a la que tú aludías, ¿no? Que es esa cámara de eco, ese ruido, que además tiene una utilización muy determinada y muy determinista, ¿no? Y con un posicionamiento social y político muy claro. Las denuncias falsas... podemos ir a las estadísticas. En los últimos años las denuncias falsas no han llegado al 0,01, ni siquiera al 0,1%. Luego las denuncias falsas son prácticamente nulas. Por otro lado, hablar de denuncias falsas es desconocer todo el proceso de peritaje, todo el proceso forense, y cómo está estructurada también nuestro sistema jurídico, que no es un sistema per se que sea sospechoso de propender a una ideología feminista o una ideología exacerbadamente, vamos a decir, mujerista, ¿no? Como dirían algunos sectores, sino más bien todo lo contrario. Lo que encontramos, y a poco que se conozcan casos que tenemos alrededor, lo que prácticamente supone para las víctimas de violencia de género, a pesar de que están amparadas por el Pacto de Estado desde 2017 y que tienen una serie de derechos que debemos garantizar a nivel jurídico, a nivel social y a nivel también de cobertura. A pesar de todo esto, las víctimas de violencia de género, prácticamente todas, hablan de un proceso muy difícil, muy dilatado, donde sigue primando en muchísimos casos la figura del padre en tanto que padre, en el caso de que haya criaturas, donde sigue primando además pues esa imagen sospechosa sobre estas mujeres que de repente puedan presentar algún tipo de interés, algún tipo de incluso desequilibrio. Y luego existe otro mito unido a esto, ¿no? Que es la idea de que las propias víctimas de violencia buscan ellas, permanecen ellas en ese parámetro de maltrato. Ahí lo que hay es un desconocimiento absoluto de un estrés traumático y postraumático y de cómo la víctima de violencia de género va poco a poco adecuándose a los modelos de alerta, a los modelos de dominación y a los modelos de agresión que va perpetrando el maltratador. Y cómo al final acaba desarrollando esto que denominamos técnicamente la indefensión aprendida, que es yo estoy en peligro, estoy en una situación de miedo, pero me he acostumbrado, entre comillas. Es como el experimento de la ranita, ¿no? Si metes una ranita de repente en una olla hirviendo, la ranita salta, que esta sería la mirada fresca de alguien que comienza una relación y de repente recibe la primera agresión física, pero es que habitualmente no sucede así. Normalmente somos como la ranita a la que van poco a poco subiendo de intensidad, ¿no? Los grados del agua, hasta que cuando ya quiere saltar de la olla, pues no tiene fuerzas, no se ve capaz y ya está prácticamente en una situación de pérdida de vida. Por lo tanto, ese es el proceso que tiene una víctima de violencia. La mayoría de mitos, la mayoría de creencias, como lo de sería que estaría bebido o estaría drogado, la celotipia, bueno, pues todo esto únicamente serían indicadores a tener en cuenta como agravantes de una mayor intensidad del maltrato. Pero repetimos, la violencia de género solo lo ejercen, aunque beban, aunque vayan drogados, aunque tengan algún tipo de problema de tipo mental, que no es así, porque además las cifras están ahí y se reconoce que no es así, únicamente ejercen el maltrato sobre aquellas personas que entienden que tienen el derecho de ejercerlo, no sobre cualquier persona con la que se crucen, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, los perfiles que en ocasiones se escucha dentro de estos mitos, ¿no? Son gente de extracción económica baja, son gente de... Suecia. Sí, exacto, Suecia es un ejemplo. O es que esto aquí no pasa en todas las latitudes, pasa en todos los países. Pasa, lamentablemente, en cualquier tipo de contexto sociocultural o socioeconómico que podamos imaginar. Para hacer esta entrevista me estoy informando, ¿no? Y leí un libro, así, además cortito, pero que me abrió mucho los ojos porque hay cosas que no te das ni cuenta. Yo tuve la suerte de crecer en una familia
pues en las que me tratan igual a mi hermano que a mí, en la que sí que pues obviamente algunas cosas se heredan, pero no es violencia, sino pues hábitos que pues de los abuelos o de los bisabuelos, pues lo que decía antes, lo de recoger y tal, pero que pues Sí, gracias a Dios te van dando las diferenciada. herramientas y tú ya un día te plantas, ¿no? Y coges, pero que son cosas que entiendo que mis hijos ya no verán, pero que poco a poco se han tenido que ir borrando y a mí me tocó la parte difuminada, ¿no? Pero que me he criado en una casa en la que digamos que muy abierta a este tema y que nunca no me consideraba ignorante del tema. Sin embargo, me puse a leer un libro que no sé si conocerás, que se llama Las mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera, a través de una recomendación, y me chocó mucho, porque hay muchísimas cosas que yo tuve la suerte de no haber vivido, pero que están completamente normalizadas. Completamente normalizadas. Como por ejemplo el déjame el móvil, que eso lo ves por los dos lados, también es verdad, ¿eh? Pero muchas cosas que tú dices, esto lo he visto en gente cercana, que no, claro, muchos poquititos hacen uno muy grande. Claro. Y entonces vas poco a poco lo que decías, como la ranita. No Esa es la base. Al final hay que entender que lo noticiable, lo que nos llama la atención, lo que nos mueve un poco las tripas, es esa imagen o esa noticia, pero eso es la violencia, digamos, la visible, y dentro de la visible es esa punta del iceberg, ¿no? Las violaciones, los asesinatos. Pero por debajo hay toda una base, y la de menor intensidad, ese patriarcado de consentimiento, ¿no? Se denomina eso que tú aludías, que es, bueno, vivimos en una igualdad más o menos legal y real, pero aún seguimos teniendo, bueno, unas partes de socialización diferenciada y socialización de género en la cual, bueno, nos diferenciamos. Pero es que esa base tiene pues lo que denominamos esos micromachismos, que son micro no por ser poco importantes, sino porque lo que tú decías, ¿no? Son casi invisibles, los tenemos muy interiorizados. Es cuando tú vas con un compañero y tú pides una caña de cerveza y el compañero una manzanilla, te ponen a ti la manzanilla, al compañero la caña de cerveza, ¿no? O es cuando un padre está ejerciendo, ¿no?, su tiempo de cuidado dentro de una corresponsabilidad, y siempre hay el típico comentario de qué bien, fíjate cómo cuida, o hoy te dejaron de niñera, ¿no? Y hay una que a mí me choca mucho porque nunca lo había pensado, que es el padre llevando pizzas a casa, y es como qué padre más guay, la madre llevando pizzas, qué desastre, que no sabe cocinar. Sí, que no hizo la que ese cena. Nunca lo habría pensado. Y digo, pues Claro. totalmente. Sí. Yo lo tengo interiorizado sin Claro. darme cuenta. Sí. Y no me considero para nada machista. Siguen funcionando. La mentalidad tarda mucho en cambiar y siguen funcionando modelos, ¿no? El soltero de oro sigue siendo un soltero que está así como envuelto casi en una imagen dorada, y la imagen de la soltera de oro no existe. Existe más bien el de, o bien la de la mujer que no ha tenido un desarrollo de vida personal porque ha luchado mucho por su carrera profesional, luego seguramente estará infeliz, ¿no? Y esto lo vemos mucho en las pelis todavía. O bien la solterona, que es aquella que prácticamente le queda pues aguantar el paso del tiempo y esto de se te pasó el arroz, ¿no? Son estas cosas que tomamos como anecdóticas, casi chistosas. Los chistes, por ejemplo, sexistas, que en España tanto nos gustan, siguen siendo también un parámetro de socialización. Y algo que, por ejemplo, recogemos, nosotras damos formación contra el acoso sexual en espacio público. Y algo que vemos que cuesta mucho comprender es, por ejemplo, los mal llamados piropos. El que tú no puedes ir por la calle coartando a ninguna persona en su libertad de movimiento únicamente porque tú te sientas con un poder de decir algo. Y la mayoría de respuestas es, pero le digo algo agradable. No, en la mayoría de los casos lo que tú estás entendiendo como piropo a mí me hostiga. Y es importante, volviendo a lo que tú decías anteriormente, ponerle nombre a estas cosas, porque a partir de ahí yo creo que sí se abre un poco más la mirada y la comprensión de esta base, de esta socialización diferencial y sexista, es el primer peldaño para poder tener un diálogo y caminar como sociedad hacia la erradicación de las violencias, de la violencia de género. Es un tema además tan complejo, porque me surgen ahora, es un tema que podríamos estar aquí hablando horas, porque también mucha parte, y en ocasiones se lee, que parte de esta violencia de género que hay en nuestros días, a pesar de todas las campañas, de toda la visibilidad que están dando, de que
yo recuerdo que cuando era pequeña, de repente se empezó a hablar de esto, pero antes no se hablaba. O sea, fue como cuando, como decías, ya hacen un pacto, se empieza a luchar pues, por las víctimas, por todo lo que conlleva una situación de este estilo, pero parece como que últimamente volvemos a hablar mucho, incluso en gente muy joven. Y uno de los motivos hablan pues porque quizás se juntan diferentes tipos de sociedades, diferentes países, otros países que quizás están más expuestos a este tipo de que todavía están unos pasos más atrás, ¿no? Hay determinadas poblaciones que normalizan mucho más, incluso a través de la música, a través de cómo interactúan, o sea, unas sociedades mucho más patriarcales por completo, que las mujeres casi sencillamente tienen que figurar como lo que decíamos antes, mujer florero, ¿no? ¿Crees que eso puede influir, ese mix de nacionalidades o esa introducción de músicas incluso de otros países en España? Aunque, bueno, como bien decía otra invitada, aquí estuvo la copla toda la vida y decía cosas horrorosas. Sí, pero sí es verdad que la gente joven no tenía tanto acceso a la copla como hay, por ejemplo, ahora a todo este movimiento latino del reggaetón. Sí teníamos a Loquillo y era que no la encuentre jamás o sé que la mataré. Quiero decir que si nos ponemos en nuestro cajón de CDs del pop y del rock, hay también letras. Yo creo que todas las generaciones hemos tenido, porque es una cuestión de sostenimiento, es una cuestión de código, y nuestro código es el que es un código patriarcal. Es cierto que diferentes contextos generan diferentes modos de intervenir y de ver también la violencia de género. Es evidente que si intervenimos en nuestro contexto, hay que especializarse en los modelos que tenemos en nuestra sociedad ahora y en cómo nuestra juventud está socializando según qué cosas. Y es evidente que forma parte del mismo fenómeno que atañe a una niña en un lugar determinado, forzada a un matrimonio o forzada a una ablación, pero evidentemente son dos formas de intervenir y dos formas también de incidir en la sensibilización. Esto es lo complicado de trabajar contra la violencia de género o de generar esa conciencia, que aparte de tener un marco que es abrumador porque es mundial y es a nivel planetario, necesitamos también mucha concreción porque trabajamos a pie de calle con nuestra juventud, con nuestros pequeños, con nuestras pequeñas, con los modelos relacionales que tenemos en nuestro contexto en este momento. Es por eso que la especialización y el ir explicando, el ir poniéndole nombre a todos los fenómenos es importante. Quizás mi pregunta, porque fue un poco así difícil, es que en ocasiones leemos pues que no, hay que leer bien la noticia porque el maltratador era inmigrante. En España ya la gente no es machista, no hay violencia de género por parte del maltratador, o sea, no hay violencia de género por parte de nacionales, sino que suele ser gente inmigrante que no ha tenido pues esa evolución o esa visibilidad durante años como sucede en España. ¿Es real que muchos de los casos son personas inmigrantes, o gente que está viviendo en España, o españoles, después de años que han venido a este país y sucede, o sigue habiendo? Es compleja la pregunta que estoy haciendo, pero es algo que se oye con asiduidad. Sí, se escucha. Y determinados países en concreto. Formaba parte de ese saco, ¿no? De mitos o de creencias, de que hay ciertas latitudes como que son más propensas, ¿no? Incluso es que son más celosos, esto se escucha, es que ahora se oyen más cuestiones de violencia de género porque, lo que tú decías, al subir los procesos migratorios a España, realmente las cifras lo que nos dicen no es eso. Lo que sí es cierto es que lo que tendremos que preguntarnos es por qué son más noticiables, o a quién interesa o a qué responde el que sean más noticiables aquellas violencias de género que son perpetradas por hombres de otras nacionalidades. Es decir, que al final las cifras en el contaje general de cada año no nos hablan de que son específicamente hombres migrantes de ciertas latitudes o de ciertas
nacionalidades. Para empezar, eso es un parámetro que sostiene pues, nuestra sociedad es patriarcal, pero también es racista, y en ese contexto visibilizamos ciertas nacionalidades y seguramente cuando vamos a las estadísticas, antes tú hablabas, por ejemplo, de casos en el norte de Europa, seguramente cuando vemos ciertas estadísticas hay ciertas nacionalidades que nos sorprenderían mucho a nivel europeo, por ejemplo, ¿no? No pensaríamos que ahí tienen unos indicadores de violencia de género tan altos, porque es una construcción de imagen y es de quién se sitúa como tu modelo más cívico o menos. En esto hay ciertos modelos migratorios que no partimos aún de que puedan ser modelo de algo positivo y por lo tanto ahí lo que tenemos que ir es a los datos y preguntarnos a qué responde el de repente hacer elementos diana en esos hombres que tienen otras nacionalidades que no son españoles, porque es muy curioso también que siempre se identifique con casos o que siempre se les dé como mayor eco, ¿no? Dentro de esa cámara de eco que es la comunicación, siempre se dé mayor trascendencia a los casos latinoamericanos, a los casos, es decir, hay ciertas nacionalidades que están muy demarcadas y que sospecho que tienen más que ver con ciertas líneas de política migratoria o de visibilización. Sí, porque antes mencionaba Suecia, porque yo hace años que me enteré del índice que tenían de violencia de género y me quedé súper sorprendida. Sí. Porque siempre lo ponen de ejemplo de conciliación, de políticas sociales, y te choca. Sí, realmente choca. Son índices altos. En 2004, cuando se aprueba la ley integral contra la violencia de género aquí en España, realmente fue una ley a la cabeza de Europa. Es decir, que y si miramos los flujos migratorios en 2004, España ya contaba con... Quiero decir, no hay una causa-efecto. Lo que vengo a decir es... En España tenemos políticas de igualdad, tenemos una ley que fue y que sigue siendo puntera porque plantea una visión integral, lo que hablábamos antes, la necesidad de cubrir los derechos de las víctimas, pero también la necesidad a nivel social de sensibilizar, de explicar, de hacer pedagogía, de cambiar los modelos, ¿no?, de masculinidades y de feminidades para poder avanzar en esta línea, para erradicar esas violencias. Pero esta ley de 2004, además, fue ratificada a posteriori por un pacto de Estado que tuvimos en 2017. Es cierto que el caso de la Manada, de la violación grupal en Pamplona, removió de nuevo, es un poco como el caso de Ana Orantes, removió conciencia y esto trajo también que se pudiera llegar en 2017 a un pacto de Estado que garantiza prácticamente todas las líneas, ¿no? Por encima de grupos parlamentarios, garantiza el compromiso común de trabajar a favor de la erradicación de la violencia de género en todas sus formas. Sin embargo, es cierto que queda camino por hacer porque el trabajo es mucho, hablábamos antes de la dimensión, quedan muchas resistencias, parte también de dónde se sitúe cada persona para desmontar, ¿no?, todas sus creencias, toda su socialización, todas sus tradiciones, toda su ideología y que pueda realmente mirar frente a frente todas las expresiones de la violencia de género, que son muchas. Y yo creo que, volviendo a ese bulo, ¿no?, sobre la nacionalidad de los maltratadores, creo que eso pertenece a esa resistencia de no querer ver, ¿no?, la paja en el ojo propio y visibilizarlo como algo ajeno. Es más sencillo ver que no es tu problema también. Y del 2004 hasta hoy, entiendo que las cifras dan visibilidad a todo lo que se ha hecho, ¿no? Hablábamos de, no sé si la fuente que estoy viendo está bien, pero en el año 2004 figuraban 72 asesinadas por violencia machista y en el año 2018, que es la última cifra que tengo, 47. Uh-huh. ¿Crees que llegaremos en algún momento a que no haga falta hablar de violencia de género? Realmente, si no creyera en esto, no trabajaría en lo que trabajo. Realmente sí que espero que en unos años podamos bajar esos indicadores y que no contemos muertes. O sea, que sea una labor de permanencia de esa sensibilización y que eso realmente sí que sea la medida para
para ver en qué estadio de avance está nuestra sociedad, ¿no? Hay una teórica que dice que el modelo de progreso, ¿no? La situación de sociedad avanzada lo mide la situación en la que viven las mujeres en ese país. Pues trabajamos día a día para que se erradiquen esas violencias extremas, los asesinatos, pero también trabajamos en esas dos líneas de trabajar también la base, porque eso es lo que va a sostener al final, lo que nos va a hacer conseguir que las futuras generaciones vean que ciertas expresiones son en sí mismo violencia de género y eliminar esas desigualdades de base. Yo creo que ya a día de hoy, yo lo veo por mis sobrinos que tienen 5 o 7 años y ya ven como normal. Yo recuerdo yo no sé, fue hace 2 Navidades, que mi prima precisamente le dijo a mi madre, no quiero, ¿cómo se dice?, juguetes con roles de género, bla, 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 porque en el colegio ya les empiezan a llamar la atención, no sé cuánto. Obviamente mi madre inconscientemente, que le regalaba a la niña de dentista, bueno, eso porque ella es dentista, pero al niño de carpintero, de una cosa de estas, sí, de Black & Decker, ¿no? Y ya ellos lo ven como... No hay como en mi época de, no, el muñeco es de la niña, yo no sé qué es del niño. No, el niño con la cocinita tranquilamente, y hay muchos niños. O sea, creo que ya esa generación va a normalizar cosas que en la mía ya no eran normales. Y yo vengo de una casa en la que mi padre cocinaba y mi madre no cocinaba, o sea, pero que era raro. Eras la excepción. Exacto, o que un hombre lleva en un carrito de la compra y hoy en día es súper normal. Sí que creemos, yo creo que en esa siguiente generación ya habrá cosas que sean muy normales, pero hay otras que yo sí que lo veo y lo decías antes, que es exitosa en el trabajo, es soltera. Sin embargo, exitoso en el trabajo puede ser un hombre con 7 hijos porque su mujer se encarga de los 7 niños, ¿no? Entonces esa conciliación, que yo creo que también no deja de ser parte de ese maltrato hacia las mujeres. O sea, muchas veces es casi el peso que llevamos en la cabeza más que... pero que es social, no es de la persona con la que estás casada, es social. O sea, es normal que tú, después de llegar de trabajar de no sé cuántas horas, seas tú el que los bañe porque está aceptado socialmente. O sea, no es que tu pareja per se sea o tenga unos conceptos machistas, sino es que es algo normalizado. Sí, claro. Lo decíamos antes, estamos socializados y socializadas. Y aunque tú tengas una relación determinada, tareas compartidas, sea una relación vivida desde parámetros igualitarios, la sociedad es la que es. Las brechas de género siguen existiendo. Las mujeres siguen dedicando 2 horas y pico más a las tareas domésticas y de cuidados. Las mujeres son preferentemente cuidadoras de pequeños, de criaturas pequeñas y cuidadoras de personas dependientes. Las mujeres duplican y triplican sus horarios. Esto todavía tenemos ahí ese techo de cristal que vamos poco a poco agrietando, pero que tenemos que ir rompiendo. Y para esto yo creo que las políticas de igualdad son también importantes, porque a nivel micro tú puedes gestionar muy bien con tu compañero de vida ciertas cosas. Nosotras ya estamos, como tú decías, socializadas, ¿no? En otros parámetros y negociamos de otra forma, pero es cierto también que ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que desmontar también parámetros de esa, vamos a decir, masculinidad más tradicional, y tienen que realmente creer y querer la corresponsabilidad y deben desmontar también como compañeros de trabajo, como amigos, como personas con las que compartimos el mundo, pues generar, si realmente quieren ese cambio más igualitario, generar para nosotras un mundo más habitable. Deberían tener ese compromiso. Las cifras nos dicen que estamos en ello, pero aún todavía no lo conseguimos. Existen brechas de género importantes todavía en la orientación a las chicas a la hora de elegir según qué carrera. No tanto ya porque le digas directamente tu cerebro no está preparado para estudiar esto, sino porque las chicas ya han interiorizado que hay ciertas barreras, que van a tardar más en trabajar en ciertos sectores, que va a ser más duro. E incluso la sexualización de las mujeres. Claro. A mí me sigue chocando que en Instagram, por ejemplo, tú puedes subir una foto, por ejemplo, un deportista en abdomen, o sea, con el torso al aire,
y una mujer, por ejemplo, no. Claro. O sea, pero ni siquiera médico. O sea, un diagnóstico médico. O sea, alguien que tenga un Instagram hablando de una patología como puede ser alguna patología mamaria, no pueden subir sin pixelar un pezón femenino. Sin embargo, sí puede hacerlo con uno masculino. Entonces ya está sexualizando el cuerpo de la mujer, porque realmente es algo médico en ese caso. Claro, aunque estamos en una época de muchísima apertura y lo vemos, ¿no? Los estereotipos, las estéticas son cambiantes, la hipersexualización femenina sigue ahí. Y además sigue de una manera muy potente. Quiero decir que son unos códigos reconocibles absolutamente por todos y todas. Nosotros vamos dando un paseo y vemos constantemente una sobreexposición de cuerpos femeninos, una parte por el todo bien fragmentada, que también es violencia simbólica, una hipersexualización para venderte un producto con el que no tiene nada que ver el poner un cuerpo femenino, y también la propia hipersexualización en ciertos contextos de ocio, ¿no? que tienen que ver con el consumo de la juventud. Esto sigue generando a su vez una presión muy determinada, con unos cánones de belleza muy determinados que además ahora incorporan pues el perseguir ideales casi imposibles, que es el ideal de belleza de los filtros de Instagram, por ejemplo. Es imposible llegar a tener una cara con unas facciones determinadas, con unos rasgos determinados, porque son producto prácticamente de Photoshop instantáneo encima, que ahora es más complicado. Y sin embargo, ha disminuido mucho la edad en la que nuestras jóvenes, por ejemplo, se operan, ¿no? Por primera vez. Ahora está en un rango de 18 a 20, 21 años. Es decir, que la presión, aunque vivamos en ese espejismo de la igualdad, la presión sigue siendo muy diferente. Y el cómo afrontan también relacionalmente, tanto desde su propia experiencia, desde su propio cuerpo, como desde su propia socialización, ellos y ellas, sigue siendo diferente. Las cifras nos siguen diciendo que existe ese peligro y que siguen estando, bueno, pues en esa delicada línea, ¿no? Hombre, las operaciones yo creo también por el acceso que hay actualmente, pero sí que en su justa medida, obviamente, no. Antes de operarse yo creo que todo el mundo debería de pasar por un gabinete psicológico. Yo vengo de una familia, mi padre es médico de estética, siempre dice que muchas veces hay que tratar al paciente antes en un gabinete psicológico y luego en clínica, ¿no? Pero sí es verdad que pues ahora hay más acceso a, pues si tienes una nariz o algo que no te gusta de tu cuerpo, después de haber visto el por qué no me gusta, porque muchas veces se operan y luego siguen no estando conformes. Pero yo creo que en ese caso sí que también muchas de las operaciones, más allá del daño de la perfección, está también el acceso. Antes tú tenías, digo la nariz, como puedo decir, un labio muy fino o algo así, te aguantabas y estabas todo el año, toda la vida con ese complejo, ¿no? Y hoy en día pues hay más acceso. Yo creo que eso también, las redes sí que hacen mucho daño en cuanto a una persecución de esa perfección falsa, porque muchas de las famosas, a mí eso me encantó, de Blanca Suárez, que se quejó porque en una campaña le habían hecho un Photoshop que ni ella se reconocía, que eso también es tremendo. Y eso suele ser porque que un hombre vaya hecho un cuadro, pues a no ser que sea muy noticiable, no le diríamos nada. O sea, tendría que ir con la camisa sin abrochar, la corbata a la cabeza. Sin embargo, tú un día no te pones rímel y la gente te pregunta, ¿qué tienes sueño? ¿Estás mala? Que es como, no llevo rímel. A eso me refería, que la presión estética sigue siendo tremenda, tremenda. Sigue existiendo. Y esa hipersexualización tiende a hipersexualizar lo femenino, lo que entendemos como femenino, además, ¿no? Unos parámetros estéticos determinados, porque si te sales también de la norma, pues sigues recibiendo otra contrapartida violenta, ¿no? Que sigues recibiendo ciertos comentarios. Pues, por ejemplo, el no cumplir con unos parámetros en una edad determinada sigue viviéndose de cierta manera en tu contexto social. Sí que creo que hay una parte buena, que es que ya te das cuenta, porque yo antes no me daba cuenta, o sea, cuando decían no seas niña, o corres como una niña, todas esas cosas, yo cuando era pequeña no me sentía llamada en causa, o sea, no lo veía como algo chocante. Sin embargo, a día de hoy
ya los propios niños pequeños no jamás puedes decir eso porque se dan cuenta. Entonces ahí yo creo que ya hay una evolución porque ya... Hay un trabajo hecho, exacto, bien hecho, sí. Exacto, ahí sí que lo veo porque te das cuenta de que ya ellos mismos se defienden entre ellos. Sí, volviendo a la reflexión que tú hacías sobre los juguetes, es cierto que ahora se cuida mucho en el contexto educativo, ¿no? La coeducación, el educar para la corresponsabilidad y esta idea de que evidentemente los juguetes son juguetes, tienen que ser libres en el juego, no normativos, no marcadores de género. Sin embargo, lo que observamos es que esto funciona en edades muy tempranas. Habitualmente a los 5 o 6 años, cuando críos y crías ya van socializando, es cuando empiezan a dejar de utilizar o a dejar de expresarse públicamente de esa manera menos normativa y cuando comienzan a identificarse como chico o como chica y por lo tanto teniendo una mayor, vamos a decir, un mayor afianzamiento, ¿no? de su propia normativa de género. Ese es el salto que tenemos que dar, el ver a niños y niñas de 8, de 10, de 12, que suelen ser las edades más complejas y donde el género funciona de una manera, digamos, más, o puede funcionar de una manera más perversa, ¿no? Marcar ahí ese hito. Quería cerrar esta entrevista porque seguro que más de uno oyente tiene niños pequeños y hay veces que no sabes si lo estás haciendo bien o no, por eso, porque tienes herencias adquiridas que más que menos, pues claro, esto es una evolución y vamos por etapas, aunque por muy abiertos que hayan sido nuestros padres y por mucho que hayan luchado por vivir una igualdad en casa, pues siguen quedando cositas, ¿no? ¿Cómo puede, o sea, esos padres que quieran educar a sus hijos que además es maravilloso, porque cuando eres niños pequeños van en tabula rasa, entonces puedes perfectamente hacerles crecer de una forma sana, ¿no? Que el día de mañana no de repente tengan que encontrarse, pues como si mi abuelo, que en paz descanse, de repente le decías, no, pues ahora tienes que cambiar pañales, limpiar los platos, hacer las camas, y te diría, espera, ¿dónde estoy? ¿En qué mundo estamos? Que yo esto nunca lo había vivido. Sin embargo, que vayan piano a piano ya creciendo en igualdad. ¿Qué les aconsejarías a sus padres? Pues que eduquen desde la libertad, no desde los géneros, y que eduquen desde la libertad que se entiende como igualdad. Tanto si son niñas como si son niños, que les dejen ser como quieran ser y que contraataquen también esos mensajes de socialización a los cuales tú aludías que todavía tenemos. Es decir, que fortalezcan esa parte de coeducación y de igualdad y que les den modelos diferentes y muy válidos. Las niñas necesitan referentes porque llevamos muchos años, muchos siglos de retraso. Necesitamos referentes. Ha habido a lo largo de toda la historia mujeres potentes en todas las disciplinas. Démosles referentes. Y a los niños démosles referentes de masculinidades diversas, masculinidades que quieren, masculinidades que aman, masculinidades a las que les guste la brillantina, ¿no? La brillantina es un ejemplo que yo pongo mucho en los talleres. Por supuesto que a los niños pequeños les gusta la brillantina. ¿A quién le va a gustar los colores que luego se identifican como algo masculino? El gris, el granate, el azul. Es evidente que a los niños, pues no cortemos eso, dejémosles que lleven brillantina y que coloreen con brillantina, porque eso no les va a hacer menos niños, les va a hacer niños felices, ya está. Hay que pensar que desde la posición de padres y madres suponemos que queremos lo mejor para nuestras criaturas y queremos que sean felices, pues no les coartemos. Hay una criatura con una identidad determinada creciendo y eclosionando. Dale todas las alas para que sea libre, pero replantéate tú desde tu posición cuáles han sido tus normas de género y espero entonces que tengas ahí la respuesta de lo que no quieres para tu niña o para tu niño. Es sencillo. Total. Y luego también lo que decías, en no estereotipar, yo hoy estoy disléxica total, un determinado tipo de... Porque parte fundamental de esto, y son
como se dice, cómplices participantes, partícipes, y todo es el hombre. O sea, que no se sientan tímidos o no se atrevan a exponer que realmente tienen una visión feminista, que a veces dice, ¿cómo va a ser un hombre feminista? Pues sí, cree que tiene que haber una igualdad, entonces que no se atribuya ese calificativo solo a un determinado tipo de hombre, ¿no? Porque hay personas que jamás dirías, a día de hoy, que pensaríamos, uy, ¿cómo va a ser tan abierto si tiene 70 años? O ¿cómo va a... Incluso cuando a veces no les beneficia, porque sería mucho más cómodo decir, bueno, a mí esto no me corresponde, me da igual, pero es que muchas veces esas personas tienen niñas, tienen hermanas, tienen madres, y a veces tienes que darte cuenta de una forma, digamos, chocante para ver realmente que no existe esa igualdad, que no... cuando ya tienen hijos, normalmente se suelen dar cuenta, ¿no? O hijas. Sí, a ver, claro, la posición, digamos, de toma de conciencia, esto es un poco cuando te toca a ti, ¿no? Cuando lo tienes en casa, lo ven, pero realmente lo interesante es que necesitamos, ¿no?, esos aliados, y necesitamos, evidentemente, somos una sociedad, si queremos tener una sociedad mejor, pasa por una sociedad de todos y todas, con un parámetro de igualdad, no con un parámetro de desigualdad, ni con un parámetro de discriminación. Seamos diferentes, pero seamos iguales. Y yo creo que esto beneficia a todos y a todas. Esto es una cuestión de, no podemos partir la sociedad como si fuera un pastel y esta parte la nuestra. No. De la igualdad se benefician todas las personas que viven en un contexto de respeto, de justicia e igualitario. Pues vamos a trabajar. Vamos a cada persona resituarse, analizarse, intentar cambiar y mejorar. Y esto es casi como un movimiento de átomos, ¿no? Yo cambio mi entorno y mi fuerza, pues seguramente incidiré también en mi propio entorno y no hay más fórmula. Creo que el planteamiento de la igualdad a todos y a todas nos gusta. Sí, y muchos poquitos. Igual que ahora choca si viésemos a un locutor de radio, bueno, eso porque no se veía, pero a un presentador de televisión fumando, que ahora es impensable, pues lo mismo que no veamos ciertas cosas en la tele, que esas cositas, incluso los niños, que cambies hábitos para que los niños lo vayan viendo y que muchos pocos van cambiando las cosas. Sí. Exactamente. Para cerrar, ¿en qué estáis trabajando ahora Fundación Mujeres? ¿Y cómo se os puede apoyar? Pues Fundación Mujeres tiene varios ejes en los cuales interviene en esa erradicación y a favor de la sensibilización. Entre ellos tiene el Observatorio de la Violencia, observatorioviolencia.org, donde ponemos a disposición herramientas, lecturas, materiales, tanto estudios como herramientas de intervención para trabajar contra la violencia de género. Tenemos también el fondo de becas Soledad Cazorla, que es un fondo de becas para huérfanas y huérfanos de la violencia de género, y que además es un fondo de becas importante porque dota de ayuda económica a estas criaturas. Y tenemos también el Observatorio para la Igualdad en el Empleo. Uno de los derechos principales de la restauración de las víctimas es el que puedan gozar de una igualdad de oportunidades. En Fundación Mujeres tenemos varios proyectos que trabajan tanto en orientación como en intermediación laboral, así como en trabajar las competencias transversales y las habilidades de cara a la inserción, y hacemos también labor de acompañamiento con las víctimas. Nos encontráis en nuestra página web, fundacionmujeres.es, y ahí además podéis tanto colaborar como conocer los múltiples proyectos que llevamos a cabo. Pues Emma, muchísimas gracias por lo que hacéis. Nosotros desde Queremos Ayudarte, pues nos encanta dar visibilidad a este tipo de iniciativas y aprender, porque por muy abiertos que en ocasiones nos creamos o por muchas cosas que leamos, a veces nos encontramos pues con muchos prejuicios, con mucho desconocimiento, y gracias a fundaciones como la tuya pues se puede dar visibilidad a algo como es, por desgracia, la violencia de género. Gracias por haberme acompañado, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Y por el trabajo que desempleáis. Gracias.
Este episodio ha sido posible gracias a Solán de Cabras. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.